Vamos a la actualidad, vamos a conversar con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. ¿Cómo está, ministra? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. De nada, al revés, gracias por invitarme. Vámonos de inmediato con la mesa por el Acuerdo Nacional de Seguridad. ¿En qué situación está hoy día el diálogo con la oposición? Bueno, a ver, diálogo ha habido siempre. Lo que no había por un rato fue la formalidad de una mesa donde haya la aspiración de firmar un acuerdo a partir de que a inicios de enero la oposición o parte de la oposición se retiró de esa mesa. Sin embargo, ese retiro, Julio César, ocurrió cuando ya el trabajo estaba casi concluido. Entonces, la verdad es que los acuerdos que se lograron, los puntos de convergencia, desde el punto de vista del Ejecutivo, tienen un gran valor. Y nos parece que es desaprovechar el esfuerzo que ahí se hizo y lo que se logró construir, porque entre que las partes se dieron, entre las ideas buenas que se presentaron, se construyó una agenda muy sustantiva de iniciativas que algunas son legales, otras son más bien del ámbito administrativo, de la gestión de gobierno. Entonces, el gobierno tomó como propio ese programa de definiciones, también lo adoptaron y se sumaron a él y contribuyeron a él las asociaciones de alcaldes, donde hay alcaldes de todos los sectores, la asociación de gobernadores, donde también hay de derecha, de izquierda, de centro, y lo hemos tomado como nuestro plan de trabajo para este año. Y lo que falta es que la oposición, digamos, retrotraiga esta negativa y lo suscriba también, porque a pesar de que ellos han dicho que van a votar a favor los proyectos en el Parlamento, todos sabemos que es muy distinto votarlos a favor, en teoría, que estar comprometido a sacar un programa de prioridades, ¿no? Y jugársela y sentir que ante la ciudadanía se debe dar cuenta del resultado de esas prioridades que se definieron en conjunto. Entonces, la situación hoy día es esa. Depende en gran parte si ellos cambian ese estado de ánimo. Nosotros la disposición a conversar o a mejorar esta propuesta siempre va a estar, pero lo que no vamos a hacer es detener este trabajo. O sea, de hecho, estos proyectos, algunos ya entre medio ya incluso se han votado, ¿no? Como infraestructura crítica. Entre medio se aprobaron en este lapso de tiempo. Ministra, ¿y qué falta? Así ya bajándonos al tema un poquito más del diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que falta para que esta mesa se siente firme en todo un acuerdo transversal que parece hoy día tan importante para Chile, ¿no? Porque independiente de la posición política, si en algo todos los chilenos estamos seguros que queremos tener una buena agenda de seguridad, queremos sentirnos más seguros en las calles, queremos vivir más tranquilos. Entonces, es un tema que debería unirnos y no desunirnos, ¿no? ¿Qué siente usted, más allá de lo que me estaba diciendo, que lógicamente ha sido así, entendemos también por qué la oposición se bajó de la mesa, el industria, situaciones que hubo de esa naturaleza, pero hoy día, ¿qué es lo que falta? ¿Solo voluntad, acuerdo, están muy crispados los ánimos, se trata de redituar políticamente cualquier cosa? ¿Cómo lo ve usted? Saliéndose un poco ahí del... Sí, diría dos cosas. Lo primero es que cuando un tema es importante, como es la seguridad, pero también es importante las pensiones, también es importante la salud, no porque sea importante automáticamente eso significa que no hay diferencia, porque puede ser importante pero tener distintas miradas de cómo avanzar, tener puntos de vista, digamos, divergentes en cuál es la prioridad para agarrar el problema. Entonces, que haya diferencias, yo no lo consideraría como un síntoma de que no se le da importancia al tema. Precisamente porque hay diferencias, se hace un esfuerzo por construir acuerdos, ¿no? Y decir, a pesar de las diferencias, hay una cancha en que sí tenemos un entendimiento de que hay prioridades compartidas, de que hay medidas que el país debiera tomar, que hay cosas que debiéramos cambiar, que hay cosas que debiéramos fortalecer. Y cuando nos sentamos a trabajar en esa dirección, nos dimos cuenta que a pesar del clima público donde se ve aparentemente tantas diferencias, cuando uno se sienta, hay un margen muy importante de acuerdos también. Entonces, en ese ámbito donde hay acuerdos, que son cosas centrales, o sea, no son cosas marginales, son cosas significativas, como reforzar nuestra presencia para tener
un control de lo que sucede en la frontera, cómo tener una legislación y políticas públicas para enfrentar el crimen organizado, el tema del terrorismo, cambiar nuestra legislación, potenciar los temas de ciberseguridad, tener una institucionalidad mucho más robusta con el Ministerio de Seguridad, tener medidas para fortalecer las policías, tener mecanismos para apoyar a las víctimas. En todas esas cosas se lograron acuerdos. Entonces, cuando empieza esta tensión producto de la decisión del presidente de ocupar sus facultades y indultar un grupo de personas, eso tenía una lógica en el sentido de que había un clima en ese momento, que nosotros lo entendimos y dijimos, bueno, esperemos algunos días y después seguimos. Y ese era el ánimo, además, con el que los dirigentes de la oposición se acercaron. Nos dijeron, no vamos a votar esto a la basura, obviamente, pero necesitamos unos días para retomar las conversaciones. Pero esos días se empezaron a prolongar, después empezaron diferencias dentro de los mismos partidos de oposición, algunos querían volver, otros no, nos decían vamos a volver, después salía otro y decía no, a mí no me consultaron, así que yo no voy a volver. Entonces ya creo, Julio César, que más bien es un tema que está en el seno de la oposición, son diferencias entre ellos mismos respecto a la oportunidad, la conveniencia, en fin, de volver en un momento o en otro. Escapa un poco a lo que nosotros podemos explicar y además escapa a nuestra tarea, porque nuestra tarea como gobierno es convocar y es avanzar. No podemos paralizar el avance a la espera de que se retome este espíritu, pero sí mantener la puerta abierta, y la vamos a mantener abierta. Yo creo que ningún dirigente de la oposición te va a decir otra cosa, porque el Ejecutivo tenía una opinión así categórica, en el sentido que seguimos dispuestos a conversar, a hacerle mejorías a esta agenda, pero lo que es imposible aceptar es que se niegue el valor de lo que ahí se está levantando, porque lo hicimos en conjunto y es muy relevante. Hace mucho tiempo que no se lograba en los temas de seguridad un entendimiento tan amplio de sectores tan diversos. No es verdad que fue difícil encontrar acuerdos. En la mayoría de las cosas en que nos propusimos avanzar, logramos avanzar. Vamos a la saco un poquito de este tema por el tema del norte del país. ¿Cómo se evalúan estos primeros días de las Fuerzas Armadas en el norte del país, la frontera? Bueno, lo primero es que se evalúa que esta nueva, digamos, medida, este nuevo mecanismo que logramos instalar con la aprobación de esta reforma constitucional de infraestructura crítica es un aporte al control y a la sensación de orden en la frontera, pero no es un mecanismo que funcione por sí solo, y lo vemos como una pieza de un engranaje mucho más amplio. O sea, el tema fronterizo que tenemos en Chile tiene muchas dimensiones en las cuales había tareas pendientes y ámbitos en que mejorar. O sea, piensa nomás que solo hace un año tenemos una legislación moderna en materia migratoria. Hasta hace un año estábamos con una enorme crisis migratoria y teníamos una ley antiquísima, totalmente desactualizada para los desafíos que tenemos. Hasta el día de hoy las instalaciones en la frontera son tremendamente precarias, insuficientes. La tecnología, ahora estamos comprando, viene un escáner bien importante de gran calidad que se va a poner en la frontera de Colchane. Estamos instalando unos centros de observación con cámaras térmicas, porque en la noche no tenemos cámaras para ver lo que pasa y la mitad del problema se produce en la noche. Entonces hay muchas medidas que tomar, pero esta en particular es fundamental porque nos permite tener más ojos, y ojos capacitados, preparados, equipados, vigilando lo que pasa en la frontera, y lo que se logra en primer lugar cuando eso se hace y se hace bien es un efecto disuasivo. O sea, en primer lugar, la gente que pensaba atravesar por un paso no autorizado se la piensa dos veces. Si sabe que al otro lado la está esperando personal militar que está entrenado y está mandatado para controlar lo que sucede en esos territorios donde hay tanto intercambio fronterizo. Entonces, nuestra evaluación es que es una medida adecuada, que ha tenido en estos primeros días resultados positivos, pero no es una fórmula mágica, es parte de un esfuerzo mucho más amplio en el que hemos estado y en el que vienen muchas medidas a continuación. De hecho, muchos de los proyectos de ley que están en esta agenda de seguridad que se hizo en un trabajo transversal tienen temas fronterizos muy potentes respecto a tener más facultades legales, tener más mecanismos para efectuar cuando corresponda expulsiones, tener también modalidades mucho más activas para identificar a las personas que ya están dentro del territorio y no tienen una identidad, no tenemos papeles, no tenemos fotos o huellas dactilar de ellos, para resolver ese problema del grupo que ya está dentro del país. Entonces hay muchas acciones y estamos bastante, digamos, convencidos que este conjunto de acciones va a cambiar sustantivamente este tema que ha sido tan complejo en los últimos años. Y el trabajo de medidas quizás más drásticas, más finas en materia de inmigración, de ingreso al país, por ejemplo. ¿El Congreso tiene que trabajar en esa legislación
o es el Ejecutivo el que tiene que ponerle énfasis a esa legislación? Es que no sé exactamente en qué estás pensando. Estoy pensando... Sería más drástica como cuáles. Estoy pensando hoy día en todo el sistema que hay, por ejemplo, de reconducir cuando las personas están adentro, porque se producen situaciones que rayan en lo absurdo, que son cantinflescas, como pedirle a una persona que no tiene, que viene entrando ilegal, sin papeles, sin trabajo, sin domicilio, pedirle un domicilio para notificarlo. Entonces, bueno, es que exactamente. A ver, primero hay una parte importante de esta, digamos, actividad que es la reconducción, que hoy día ya la podemos hacer con mucho más condiciones por el despliegue militar que tenemos, ¿no? Porque tenemos personal que va a identificar personas que están cruzando y que las va a llevar a un paso fronterizo para devolverlas al lugar de donde vinieron para que entren legalmente y no de manera irregular. Eso ya lo venimos haciendo hace tiempo con Perú y con Bolivia, pero en el caso de Bolivia solo lo podemos hacer respecto de los ciudadanos bolivianos, porque ellos no reciben de vuelta a personas de otros países. Entonces, ¿cuál es el obstáculo ahí? Llegar a un acuerdo con Bolivia para que ellos reciban a personas de otros países, no solo a ciudadanos propios, digamos. Estamos trabajando en eso, arduamente, en negociaciones con el gobierno boliviano, también con el Parlamento. Hay un trabajo ahí en el Parlamento andino entre parlamentarios para lograr acuerdos que nos permitan tener eso que ya tenemos con Perú. Pero después está el tema de las personas que no se las puede reconducir porque, por ejemplo, vienen con niños, ¿no? A los niños uno no los puede reconducir. Entonces, esas personas, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? No van a quedar en el país así, sin identificación, sin que sepamos quiénes son. Vamos a empadronarlas, que se llama. ¿Qué significa eso? Que va a haber un registro de esas personas. Vamos a saber su nombre, van a tener un número asignado. Si no tienen papeles, les vamos a asignar papeles propios chilenos. Vamos a tener su huella dactilar y su fotografía. Eso es muy importante, porque si el día de mañana esas personas están en cualquier situación, sea que quieren hacer un trámite legal o que cometen algún delito, sabemos quiénes son y podemos trazar su historia para atrás y podemos darle seguimiento a su desenvolvimiento en el territorio nacional. Y en tercer lugar está el caso de las personas que cuando cruzan la frontera de manera irregular cometen algún delito, por ejemplo, porque están haciendo trata de personas, entonces están haciendo un negocio de hacer mover personas por la frontera, o bien traen droga o traen armamento. En ese caso, el hecho de que tengamos vigilancia con militares nos va a permitir pesquisarlo y mandarlo a la justicia. En algunos casos los vamos a expulsar, en otros casos los vamos a procesar. Ahí ya viene una decisión que es policial, que es judicial, pero no vamos a quedar como estamos hoy día en gran parte inermes, porque como no controlábamos el paso, esas personas pasaban de largo y con su mercadería, sus armas, etcétera. Ahora vamos a tener cómo controlarlo. Entonces sí estamos haciendo varias cosas que antes no hacíamos. Adicionalmente a eso vamos a cambiar la ley. Entonces vamos a tener una ley, esto está en el Parlamento ya, que va a ser más ágil en los procesos de expulsión. Va a permitir, por ejemplo, que no se tengan que hacer estas 2 notificaciones presenciales que mencionaba. O va a permitir también que no tengas que hacer en 48 horas la expulsión, porque actualmente, si no la alcanzas a hacer en 48 horas, tienes que soltar a la persona. Y a veces en 48 horas no encuentras un vuelo. A veces no te lo reciben en el país de origen, entonces vamos a extender ese plazo para que se pueda hacer efectivamente esa expulsión y ocupemos esa facultad que la legislación nos da cuando corresponda y cuando sea necesario. Bueno, hay que trabajar, eso es lo que pregunta, esa legislación, ¿se trabaja en conjunto con el Parlamento? Sí, ¿es parte de esta mesa? Es parte de... Todos estos temas se trataron en la mesa. En algunos casos son proyectos que presentó el Ejecutivo, por ejemplo el de las expulsiones lo presentó el Ejecutivo y hoy día está en tramitación, ya lo presentó. En otro caso, en el de la extensión del periodo del plazo, una vez que la persona está en el trámite de expulsión, es una iniciativa parlamentaria de la senadora Mesberger y nosotros nos comprometimos a presentarle una indicación y patrocinarla, y así va a ser. Entonces hay distintos tipos de medidas y en todas ellas no solo llegamos a acuerdos, Julio César, sino que tienen un plazo. Si tú te metes a ver la página donde está todo este compromiso, cada uno de los proyectos que anunciamos ahí dijimos, vamos a hacer tal cosa, lo vamos a hacer en tan plazo. Y a veces es presentar un proyecto, a veces es patrocinar un proyecto de los parlamentarios, a veces es presentar una indicación para mejorarlo, ajustarlo al acuerdo que se logró. Son compromisos bien precisos, no son como palabras al viento, como a veces se hace así como para que parezca, pero que después es difícil de exigir el cumplimiento. Sí, aquí es posible. Solo para que le quede claro a las personas que nos están escuchando, en los acuerdos de esta mesa, ya que usted habló de varios casos,
Si entran 10 personas a Chile por un paso no habilitado, logran caminar 50, 60 kilómetros en dirección a Camarones, por ejemplo, ¿qué pasa con ellos hoy día? No vienen con niños. Sí. 10 adultos caminando por la carretera a Camarones, bueno, como el alcalde dice que pasa a diario. Si los encuentran, a ver, primero, con el tipo de control que estamos teniendo hoy día, no debieran caminar 50, 60 kilómetros, deberíamos interceptarlos mucho antes. En segundo lugar, si los encuentran dentro de las primeras horas, los pueden reconducir. El tema es que en el caso de Bolivia, si no son bolivianos, no los van a aceptar. Entonces, por eso estamos trabajando en paralelo. Estas son estas cosas que Entonces, si no son bolivianos, ¿qué se hace con ellos? No son bolivianos. A ver, si cometieron algún delito, van a ir a la justicia. Si no cometieron ningún delito, van a ser empadronados. No es delito pasar, para que la gente le quede claro. Es una falta. Por eso, no es delito pasar por frontera, que quede claro para la gente. No es un delito, por eso. es una falta, exactamente. Un delito sería, por ejemplo, que vengan con droga, o con artículos de contrabando, o con una arma, o que estén haciendo trata de personas. Pero para seguirle el hilo con la gente, ministra. Entonces, no se pueden reconducir a Bolivia, están acá. Se empadronan, es decir... Sí. Se fichan, en el fondo. Usted, claro, usted sabe quiénes son, tiene una foto, tiene una huella dactilar, tienen que dar una dirección. Es verdad que muchas veces no la tienen o no van a dar una dirección verdadera. ¿Cómo se sabe si lo que dicen son ellos? Es que pueden no decirlo, pero no importa. Ellos para Chile van a tener una identidad. O sea, haga de cuenta, no tienen papeles propios. Mucha gente tiene sus papeles, trae los papeles de origen de su país, pero alguna no lo trae, y a veces no la traen precisamente porque tienen antecedentes, ¿no? Claro. O muchas veces también porque en el país de origen no les dan papeles. O sea, aquí estamos hablando de muchas personas que vienen de lugares donde hay una situación compleja. ¿Pero podría una persona inventarse un nombre? Bueno, va a dar un nombre. La persona va a dar un nombre, va a decir yo me llamo de tal manera, y nosotros lo vamos a registrar con ese nombre. Por si no tiene documento, con ese nombre va a quedar registrado. Pero la huella dactilar, Julio César, y la fotografía, esa no tienes cómo alterarla, esa es. Y una vez que la tienes, puedes cotejar los datos con Interpol, puedes cotejar la imagen con los datos que hay de personas que están siendo buscadas o que tienen antecedentes complejos. Eso es lo bueno del registro biométrico, que ese es auténtico, salvo ya que casos muy sofisticados de gente que se ha hecho una operación, que ya son cosas muy raras, y no es el caso en este tipo de migración, no es algo accesible para las personas que llegan al país, es una medida de ese tipo. Ya, se tiene el registro de estas personas, se les toman las huellas, una fotografía, todo, y estas personas que entraron caminando 40, 50 kilómetros, ¿los dejamos en algún lado o, señor, adelante? Que depende de la situación. Ahí le van a preguntar, ¿usted tiene algún familiar? ¿Dónde va? Si la persona no tiene ninguna condición, puede que vaya a algún sitio de acogida, como los hay en la frontera, ¿no? Que hacen una estación intermedia, un lugar de orientación, para que no quede, por ejemplo, personas, como había el año pasado, personas instaladas durmiendo en las plazas, en Colchane o en Iquique, ¿no? Ahora no está viendo eso. ¿Por qué? Porque hay un sitio de acogida en Iquique. Lobito se llama, el lugar donde está este sitio. Entonces esas personas se van ahí hasta que no toman una decisión de trasladarse o tienen una posibilidad laboral o algún pariente que contactan. Va a depender la situación. La mayoría de las personas que llegan a Chile, fuera de lo que nosotros nos imaginamos, tienen conocidos en Chile. Y vienen a verlos, vienen a buscar un familiar, vienen a donde algún pariente, algún amigo que les dio datos de Chile, y esa es su referencia, la persona primer contacto. Es raro que llegue alguien que no conoce a nadie, y que no tiene ninguna pista de nadie en Chile con el que tenga alguna relación. Eso es lo habitual. Ahora, si no tiene nada y no tiene ninguna oferta laboral, ni tiene ninguna claridad dónde va a ir, se le va a dar una orientación para que vaya o a un sitio de acogida o a algún lugar de alojamiento, que no quede en la calle, como pasaba tiempo atrás. No. O sea, esta persona, en el mejor de los casos, se le ayuda a que busque a su pariente, en el peor de los casos se le entrega información para que llegue a un lugar de acogida. No, en el peor de los casos se va preso si cometió algún delito, o se va reconducido, o si en el intertanto comete alguna infracción se le puede expulsar. O sea, hay un espectro de situaciones. Lo importante, yo creo que es muy importante transmitirle a la ciudadanía que esta idea que algunos han tratado de transmitir,
de que es posible, digamos, con militares ponerse en la frontera y detener los procesos migratorios, digamos, a disparos, eso no es posible, la legislación internacional no lo permite y las Fuerzas Armadas chilenas jamás lo harían. No es algo que esté dentro de las posibilidades de ponerse a dispararle a personas desarmadas. No existe esa posibilidad y Chile es un país en ese sentido que tiene estándares de civilización. O sea, entonces actúa de otra manera. En el fondo, la gran oportunidad que tenemos en Chile para parar esta migración ilegal es que estén bien ubicadas las Fuerzas Armadas hoy día para que sean disuasivas y estas personas no entren. Y exactamente, si quieren entrar a Chile, tengan que intentarlo por la vía regular. Regular, por eso. ¿No? Donde el país puede aceptarlos o no aceptarlos. Exactamente. ¿Y por qué eso es lo que uno logra con esto. ¿Y por qué si esta es la única oportunidad que tenemos? ¿Por qué nos hemos demorado tanto en plantearnos esto de que estén en punto estratégico las Fuerzas Armadas para que no entren? ¿Por qué como país no quiero... Solamente... ¿Por qué? A ver, yo te digo por qué yo creo. Primero, porque Chile se demoró muchos años en tomar nota de que había un problema con la migración. Yo fui alcaldesa en Santiago, eso fue hace ya... Salí de ese cargo, no sé, hace como 7 años, 6 años, y mientras yo era alcaldesa de Santiago es la comuna de Chile que tiene más inmigrantes, como número absoluto, lejos. Por mucho tiempo, todos los temas de la migración eran temas del municipio, no había políticas nacionales. ¿Qué se hacía con la educación de los inmigrantes? ¿Qué se hacía con la salud de los inmigrantes? ¿Qué se hacía con la vivienda de los inmigrantes? No había una política nacional, no había una institucionalidad nacional, no había una fortaleza en las fronteras para enfrentar este tema. Entonces, por ejemplo, cuando hace años atrás se hizo esta invitación a que vinieran las personas producto de la crisis en Venezuela y que vino masivamente mucha gente, primero empezó a llegar todo tipo de gente, pero además pasó que después vino la pandemia, se cerraron las fronteras. Y toda esa migración que antes intentaba al menos entrar por vía legal quedó totalmente fuera de posibilidad de hacerse legalmente. ¿Paró la migración con eso? No paró. Se empezó a hacer de manera ilegal por fronteras no autorizadas. Entonces, ¿por qué se ha demorado tanto esto? Porque el déficit que teníamos era gigantesco. Como te decía, no había ni legislación. La única idea que había de cómo enfrentar esto era el estado de emergencia. Varias veces ustedes deben haber cubierto ese debate que había, ¿no?, sobre el estado de emergencia. Nosotros como gobierno considerábamos que no era una buena medida, porque ¿qué es lo que es el estado de emergencia? El estado de emergencia es una posibilidad de restringir los derechos de todas las personas. No es una herramienta para actuar contra la migración. Pone en un estado de excepción a toda la población. Pone una autoridad militar que queda a cargo de todo. Tiene mando sobre todas las autoridades. No tiene una tarea, digamos, acotada en un tema, sino que se pone encima de todas las autoridades. O sea, el estado de excepción es realmente muy excepcional. Es para situaciones realmente donde está todo fuera de control. Lo que pasa es que uno entiende que si entran 700 personas, como tomo las palabras del alcalde de Colchane, en algún momento, diarias, estamos en un estado completamente excepcional, digamos. Pero ¿sabes por qué no es así, Julio César? Porque la verdad es que en este gobierno, que ha sido muy explícito en decir que no era una buena manera de enfrentar este problema, el estado de excepción, los números que alcanzó la migración ilegal nunca fueron los que alcanzó en el gobierno anterior, donde sí había teóricamente buena disposición al estado de excepción. Entonces aquí no es que este gobierno ha sido, digamos, suelto de cuerpo respecto a este tema o ha dejado que se descontrole, al contrario, lo ha ido controlando paulatinamente con otras herramientas, fortaleciendo la frontera, generando condiciones para el control. La pregunta ni siquiera es en comparación de gobierno, es que uno no entiende un poco la política, cómo ha enfrentado la migración. Si realmente hubo alguna vez un plan migratorio, si alguna vez hay un proyecto de Estado de aquí a 20, 30 años, si nos sentamos a una mesa, ¿qué migración queremos? Y nos encontramos con los aviones estos que traían a ciudadanos haitianos con la carpeta amarilla, que al final se hacía un negocio indiscriminado con ellos, hasta una línea aérea. Nos encontramos después con el expresidente invitando a los venezolanos, nos encontramos con pandemia, con la ridiculez que Chile tenía las fronteras cerradas, pero entraban todos los días 300, 400, 500 personas. Entonces, claro, los ciudadanos dicen, nunca hemos tenido una política en serio, primero, de planificación, pero además nunca hemos entendido que por la política internacional
y porque nosotros estamos agregados al mundo de forma civilizada, ¿no? Tenemos que buscar una fórmula, porque la fórmula es que no entren. Porque una vez adentro, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que hemos conversado. Entonces nunca hemos hecho algo serio en los últimos 20 años para fortalecer nuestra frontera, para generar tecnología para nuestra frontera. Nunca lo hemos hecho. O sea, uno habla con el alcalde de Arica, ministra, y le dice que es la misma comisaría para todo. Sí, pues. O sea, no solo tiene eso. una comisaría para todo. O sea, de verdad que... Es peor que eso, porque sabes que los carabineros se asignan con una fórmula donde se considera, por ejemplo, la cantidad de población que hay, la cantidad de delitos que hay, pero no se considera las fronteras que deben cuidar esos carabineros. Ahora, tú tienes razón en que esto se ha tardado, pero lo que sí puedo decir es que hoy día se está trabajando en todas estas cosas a toda marcha. O sea, esto de poner carabineros considerando la frontera está en el acuerdo transversal que mencioné recién. Este tema que decía el ciudadano que contabas antes, de cómo el país piensa para los próximos 20 años. Bueno, próximamente, las próximas semanas, se va a conocer la Política Nacional de Migración, que se hizo después de diálogos en todo el país, con todos los sectores, en que el país dice cómo queremos que sea la migración hacia adelante, que no nos pille de sorpresa, que no sea descontrolada. Y muy importante en esto que final que planteabas, que no entren, decías tú. Bueno, yo agregaría, lo pondría de la siguiente manera: que podamos diferenciar la migración de personas que vienen a Chile a trabajar, a incorporarse a la sociedad chilena, que vienen arrancando de una situación crítica en sus países de origen, de quienes se aprovechan de esa migración para traer a Chile estrategias delictuales, pero esa o gente armas, entra por un paso habilitado. La gente quiere trabajar de verdad, que trae papeles, todo entra por un paso habilitado. Es que no es así. No es así, Julio César, no, porque en el fondo, como en la actualidad hay muchas más restricciones para entrar, las personas muchas veces no entran por paso habilitado, no tienen papeles, por ejemplo. Personas que no tienen papeles no entran por paso habilitado. Pero una persona que no tiene papeles no puede entrar, entonces, pues, por eso entra. Por eso digo, pero entonces no debería entrar, porque no es resorte del Estado de Chile recibir a alguien que no tiene papeles. A ver, yo lo diría de esta manera, lo diría de esta manera. Nosotros tenemos en Latinoamérica, en toda la región, una crisis migratoria gigantesca provocada por una crisis humanitaria, especialmente en Venezuela y en Haití en gran parte del tiempo. Toda la región está sufriendo eso. La única manera de enfrentar seriamente algo así es como lo hicieron los europeos, por ejemplo, cuando enfrentaron la crisis humanitaria de la guerra en Medio Oriente, o la crisis humanitaria que hubo de los países del este en algún minuto. ¿Y qué es lo que hicieron? Incrementaron los controles fronterizos, efectivamente, pero al mismo tiempo se pusieron de acuerdo entre los países y pusieron cuotas de cuántos iba a recibir cada uno, de qué perfiles, en lugar de estarse tirando la pelota unos con otros, de estar mirando para el lado cuando el problema es del vecino, porque a la vuelta de la esquina te toca a ti otra vez. Entonces eso es algo que requerimos enfrentar como conjunto de países de manera mucho más sistemática. Yo no creo que sea una solución que nos desentendamos de las tragedias humanitarias, pero no puede ser que por atender las tragedias humanitarias entren bandas criminales. O sea, esas dos cosas no tienen por qué juntarse y el Estado tiene que estar preparado para separarlas. Mire, yo pensé que no, era harto tiempo que teníamos y nos quedamos cortos, porque de verdad que podríamos seguir conversando. Pero sigamos para la próxima, sigamos. Pero el lunes encantado, y hablamos el lunes. ¿Sabe qué? Antes, pero venga, aquí la recibimos en la radio si tiene tiempo, pero solo en 10 segundos. Ya. Un cambio de ministerio. Para usted, por su experiencia, todo, ¿es bueno, es más o menos? Un cambio de gabinete, perdón. ¿Es bueno? ¿Son respiros? ¿Cómo se tienen que ver si es que hay cambio de gabinetes? Por mi experiencia, en un segundo te digo que los ministros no opinamos de eso. Pues ¿cómo vamos a opinar de nuestros colegas y de lo que tiene que el presidente hacer con nosotros mismos? Pero no podemos. Pero no lo personalicemos. Lo que le decía es, los cambios de gabinete, ¿a qué apuestan cuando se hacen? Ya que usted está en el comité político todo. ¿Son aires? ¿Son otros tiempos? Depende. A veces son cambios de énfasis de los gobiernos, a veces son ajustes políticos, a veces tiene que ver con la gestión. Como a mí realmente no me corresponde entrar en la agenda del cambio de gabinete, sí me corresponde decir algo. Que este segundo año es un año que tiene desafíos nuevos.
la situación que enfrentábamos a inicio del año pasado era bastante distinta. El país estaba en un momento en que había una serie de problemas que estaban totalmente descontrolados, que hoy día están más canalizados, pero que siguen siendo enormes. Entonces, para esta nueva etapa hay que fortalecer la agenda, hay que apuntar a las prioridades, hay que tener como la capacidad ante el país de explicitar nuestro compromiso para el final del gobierno del presidente Boric. ¿Qué es lo que vamos a lograr cerrar como objetivos en el mandato del presidente Boric? Y eso, los que estemos en el gabinete, los que el presidente decida, va a ser la tarea que nos va a tocar realizar en los próximos meses. Gracias, ministra, la esperamos el lunes. Que esté bien. Ya pues, no sé si el lunes, pero lo vamos a agendar y vamos a ir para allá. Si no el martes. Cuenta con eso. Si no el miércoles. El super lunes, dices tú. El lunes, el super martes, el super Metámosle una tarea más al lunes que ir al programa. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Un abrazo, chao. Chao, vamos al corte, volvemos.